La semana pasada hablamos, si lo recuerdan bien, acerca de lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? ¿No? De lo que cuesta ser discípulo de Jesús, ¿no? Y recordamos que Jesús iba caminando, ¿no? Y había una multitud detrás, una multitud que le seguía, ¿no? Y recordamos también que Jesús sabía por qué le seguía la multitud. En algunas ocasiones, para algunos, ¿no? No podemos negar que seguramente Jesús era un referente espiritual y la gente lo seguía por eso. Pero la mayoría de las personas, y Jesús lo sabía, le seguían porque Jesús les daba de comer, porque les sanaba y porque recordamos también que se había esparcido el rumor probablemente de que Jesús se dirigía a Jerusalén. De hecho, sí, leemos la carta, el Evangelio, perdón, de Lucas, en esta parte que nosotros hemos leído, nos vamos a dar cuenta que sí, que Jesús se dirigía a Jerusalén, ¿no? Y seguramente, más que seguramente, porque la Biblia nos lo dice, ya lo vamos a ver, había nacido, ¿no?, en el corazón de las personas el hecho de que habían visto en Jesús una persona que estaba haciendo milagros, que estaba diferenciándose de los religiosos de la época, de los sacerdotes, de los saduceos, de los fariseos, que estaba predicando el reino del Señor. Y recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba esperando la manifestación del Mesías, ¿no? Tenía que llegar ese Mesías prometido que iba a devolverle la gloria que Israel, entre comillas, había perdido como nación por el hecho de haber estado subyugada todo este tiempo por el imperio romano, ¿no? Y por los imperios anteriores, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio mesopotámico antes, ¿no? Pues era un poquito la historia del pueblo de Israel. Y ellos estaban esperando ese Mesías prometido. Habían visto en Jesús esa figura y muy probable, y este señor se dirigía a Jerusalén y ellos estaban pensando seguramente en Jerusalén Jesús va a derrocar el gobierno o el imperio romano y nos va a liberar del yugo romano y vamos a tener esa gloria que el Señor nos ha prometido en la palabra. Si leemos, por ejemplo, Lucas 13:22, y esto simplemente a manera de introducción, nos daremos cuenta que Jesús ya se encontraba de camino a Jerusalén. ¿Alguien puede leer 13:32 de Lucas? 22, perdón, 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Encaminándose a Jerusalén. Vemos que la palabra sí que nos dice que Jesús se dirigía a Jerusalén. Si leemos Lucas, este es el capítulo 13. Si leemos el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 y el 19, nos vamos a dar cuenta que probablemente en todos esos capítulos es Jesús en el mismo, en el mismo camino, dirigiéndose a Jerusalén. Todos esos capítulos, si le echan un vistazo rápido a la palabra, se van a dar cuenta que son enseñanzas y parábolas de Jesús que iba haciendo de aldea en aldea mientras se dirigía hacia Jerusalén. Ya en el capítulo 19 ya vemos que va llegando ahí a Jericó y ya va entrando a Jerusalén, ¿no? Y en el capítulo 19, si nos podemos ir un poquito más adelante, nos confirma lo que hablamos anteriormente, que había muchas personas, muchos seguidores de Jesús que pensaban que el Mesías iba a Jerusalén, que de hecho ya hemos leído que iba a Jerusalén, pero que iba probablemente a derrocar el imperio romano. De hecho, es un poquito esa esperanza que tenía el pueblo judío, ¿no? De que el Mesías prometido le devolvería lo que habíamos dicho antes, su gloria a Israel, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en versículos como el 19, en ese mismo viaje de Jesús, donde dice la palabra que le devolvería, retomo la idea, que le devolvería a Israel su gloria, ¿no? Y la gente lo veía porque hacía señales, porque daba de comer, es lo que habíamos dicho, ¿no? Y algo muy curioso que está en Lucas 19:27 es que hacia el final, bueno, si leemos un poquito antes, en el versículo 11, y si alguien lo puede leer, por favor, del 19, antes de concluir con la idea. Versículo 11 del capítulo 19. Oyendo ellos
estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vemos allí que la gente tenía esa esperanza. ¿Ves? Jesús ya está llegando a Jerusalén, donde estaba allí el centro del gobierno, ¿no? Romano. Se va a manifestar el reino de Dios, se va a levantar este hombre como Mesías, seguramente va a llegar en un caballo blanco con una espada, con su capa y con sus cosas aquí de general, y va a decir, todos los romanos, van a llover rayos y cosas y pues va a ser maravilloso, se va a manifestar el reino de Dios. Y me imagino que muchas de las personas iban allí expectantes de lo que iba a ocurrir en ese momento. Y al final del capítulo 19 dice la palabra que Jesús da una de sus últimas parábolas de todos esos viajes, y la parábola es la parábola de los talentos, ¿no? O del rey que se va lejos. Es una parábola, una historia que cuenta Jesús, un rey que se va lejos y que le deja pues a uno una cantidad de dinero, a otros otra cantidad de dinero, un poquito menos, y a otro, el último, una cantidad de dinero, y después él dice que regresa ese rey para ver lo que hicieron las otras personas con ese dinero, y uno pues lo multiplicó, el otro también lo multiplicó, pero el que tenía una sola moneda pues no lo multiplicó porque le dio miedo. Entonces pues la palabra dice que este hombre se enfadó, este rey, y lo que es curioso es cómo concluye esa parábola. Esa parábola concluye en el versículo 27. Imagínate la gente esperando a que Jesús llegase a Jerusalén para que se manifieste el reino de Dios. Y mira cómo concluye esta parábola. Esto está Jesús hablando, aunque está hablando de la parábola, está hablando del rey de la parábola, es la conclusión que da Jesús. Y dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Dime tú si eso no es una palabra de una persona que está ya cogiendo ese furor, ese celo, ¿no? Por su pueblo. Y yo me imagino a la gente escuchando, mira lo que está diciendo esta persona, que no solamente es mansita y dice cosas y habla acerca del amor, también está diciendo que los enemigos que no querían que reinase sobre ellos, que se los traigan y que los iba a decapitar delante de ellos. Obviamente, vuelvo y repito, no está hablando Jesús del mismo, está hablando del rey, ¿no?, de la parábola. Pero vemos un poco la actitud del Señor Jesús en esa parábola, y yo creo que a muchas personas pues le entró pues ese celo y ese furor y esa alegría de que por fin el reino de Dios se iba a manifestar, ¿no? Y recordamos la historia, ¿no? El Mesías iba a llegar a Jerusalén, ¿no? Pero pues en vez de llegar con un caballo blanco y una espada cortando cabezas, llega en un burrito, en un burrito prestado, ¿no? Es lo que sigue diciendo al final del capítulo 19, ¿no? Y esa es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y en vez de llegar allí donde están todo el poder político, pues se pone a llorar ahí a las puertas de Jerusalén. Ay, Jerusalén, que no va a quedar ni piedra sobre piedra, ¿no? Y esa fue pues un poquito ese episodio. Pero probablemente ese mismo día, esto un poco para que nos ubiquemos en el contexto, pero probablemente ese mismo día o el día anterior está el episodio que yo creo que yo me gustaría que nos centrásemos, ¿no? Antes de llegar a Jerusalén, en ese mismo viaje, en el capítulo 19 de Lucas, nos encontramos con la historia que me gustaría compartirles hoy. Y es la historia famosa de Zaqueo, esa misma, ¿no? Dice la palabra, Lucas capítulo 19, versículos 1 al 9. Lo voy a leer. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, ya estaba cerca de Jerusalén, iba pasando por la ciudad de Jericó, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, nos dice la palabra, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era bajito Zaqueo, ¿vale? Versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban,
diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. A mí lo primero que me gustaría que revisásemos de esta historia es la identidad de Zaqueo. Lo primero con lo que tiene que lidiar Zaqueo, o una de las cosas que yo me imagino con las que lidiaba Zaqueo, es con su identidad, desde el punto de vista de su pueblo, de su estirpe, de su etnia, ¿no? Esto no se lee a simple vista, ni siquiera es muy notorio, pero el pasaje nos dice algunas cosas que es probable que él estuviese luchando con este tema, con este problema de identidad. Voy a explicar quién era Zaqueo. La Biblia nos dice claramente que él era un publicano, jefe por demás de los publicanos y rico. O sea, era una persona que tenía mucho dinero. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos, ¿vale? Recordemos que otra vez, en la época donde Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra, el imperio romano, que era el imperio que estaba sobre Israel en ese momento, era el imperio que estaba extendido en el mundo antiguo en ese momento, ¿no? Era el que estaba como colonizando, ¿no? Allí Israel. Y si se recaudaban impuestos, pues los impuestos, ¿a dónde iban? No iban al mismo Israel, sino que iban primero ahí al César y al Imperio Romano. Y el Imperio Romano después se encargaba de hacer carreteras y acueductos y esas cosas que eran tan buenos haciendo, ¿no? Pero, en primer lugar, el dinero que se recaudaba como impuestos iban al imperio, ¿no? Eso ya es, si ya cuesta un poquito pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España. Si ya cuesta un poquito pagar impuestos para que funcione el sistema dentro del mismo Estado español, ¿no? Imagínate pagar impuestos a unos extranjeros, a unos que estaban por encima, a un pueblo extranjero, a un pueblo pagano, a un pueblo que tenía otros dioses, a un pueblo que no tenía esa cultura como Israel. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Entonces, no quedaba bien que los romanos usaran sus funcionarios romanos para recaudar impuestos. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Hacían sorteos, hacían una especie de oposiciones ahí. Por regiones, cogían, ahora voy a coger esta región, vamos a hacer un sorteo y la persona que apueste más, ¿no? Es la persona que se va a quedar encargada de recoger los impuestos. Obviamente eran de Israel, eran de los judíos, ¿no? Entonces, esa persona es la que va a recaudar impuestos por los romanos, ¿no? Lo que ellos normalmente no recibían ningún sueldo. Ellos, lo que sobraba, después de recoger todo el tributo pactado con el Imperio Romano, ellos se lo quedaron, ¿no? Y tú imagínate, era un poquito, podían un poco hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces eran personas que normalmente pues tenían mucho dinero porque estaban recaudando impuestos y ellos mismos se pagaban y se daban pues las vueltas, ¿no? Entonces, la posición de esas personas era bastante complicada. Imagínate por un momento que el imperio norteamericano, esta historia pues probablemente la conté alguna vez aquí, el imperio norteamericano invade España, ¿no? Es un caso hipotético, ¿no? Los americanos vienen y ¡pum!, hacen la guerra ahí como lo de en Ucrania y ¡pum!, vienen e invaden España, ¡pum!, quitan las banderas. Ya no hay más banderas españolas, ahora todos son banderas norteamericanas, ¿no? Y ahora nuestro presidente, pues ya no es el presidente Pedro Sánchez, sino que es Joe Biden, ¿no? Tenemos que rendir, pues, tributo y como colonia, pues, nos debemos a los norteamericanos, ¿no? Entonces, todas las señales, pues, hay que quitarlas de español o ponerlas en chiquitito, pero ahora todo es en inglés. Ahora nuestra documentación está en inglés, ¿no? Y ahora, pues, tenemos que vivir pues y aprender inglés en el colegio y todas esas cosas, ¿no? Hay fotos de Joe Biden por allí, en todos lados, ¿no? Y pues en vez de guardias civiles hay marines, ¿no? Por ahí por la calle. Y todo. Imagínense la situación es bastante
bastante complicada, ¿no? Y eligen a un español, digamos, Juan García, por poner un nombre muy español, ¿no? Juan García para recaudar impuestos, porque aquí seguimos trabajando y vamos a recaudar impuestos no para Hacienda Española, sino para el Ministerio de Hacienda o allí en los Estados Unidos, ¿no? Y llega pues Juan García con la camiseta del tío Sam, así señalando, ¿no? Y con una banderita norteamericana, comiendo pollo KFC, así, muy norteamericano, ¿no? Y en perfecto español, pues nos dice, bueno, chavales, pues tenemos que recaudar impuestos porque nuestro presidente Joe Biden tiene que seguir invadiendo países y tiene que seguir haciendo lo que los norteamericanos hacen y tal. Y bueno, pues lo que toca, pues hoy en día, ¿no? Y si alguien no quiere tributar, pues llamó a unos marines así, unos rubios así de 2 metros, así bien fornidos para que vengan y se lo lleven y le den una lección, ¿no? Juan García, nuestro compañero Juan García, seguramente se haría rico, pero ¿cómo lo verían los compatriotas españoles a él? Probablemente él tendría con el tiempo una crisis de identidad. O sea, él no era norteamericano, pero tampoco ha llegado a ser hasta traidor para el pueblo español, ¿no? O sea, estaba como entre dos aguas terribles, ¿no? No era ni siquiera norteamericano y aún habiendo nacido español y teniendo un nombre español estaba trabajando para el enemigo, por lo cual seguramente no era ni siquiera bien visto, incluso hasta por su propia familia, ¿no? Entonces, probablemente esa era la tesitura en la que estaba Juan García, no, perdón, Saqueo, en la que estaba Saqueo en este momento, ¿no? ¿Cómo lo verían sus compatriotas, no? Lo verían seguramente como un traidor. A Jesús lo llamaron amigo de publicanos y pecadores, ¿no? Esa misma frase nos da a entender que los publicanos y los pecadores estamos metidos como dentro de un mismo saco, ¿no? De hecho, incluso a los publicanos los sacan de pecadores porque le dan una característica mala pero especial, ¿no? Este es publicano y pecador, ¿no? Los metían en ese mismo paquete como cualquier pecador. Un publicano era un traidor, uno que trabajaba para el imperio, que los sometía. Y la identidad de Saqueo probablemente estaba en entredicho y probablemente él también estaba luchando con ello, ¿no? Sabes, hermanos, la identidad se adquiere cuando llegamos a los pies de Cristo. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Antes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, antes no tenían ustedes identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Es una identidad que nos da el Señor. En Primera de Juan capítulo 3, la Reina Valera dice en el versículo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, gracias al amor que Dios nos ha dado. La identidad es una de las primeras cosas, hermanos, que el pecado nos hace perder. Si recuerdan la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo cuando regresa y le dice, padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que he hecho es tan pecaminoso, tan terrible y tan torcido que yo ya he perdido mi identidad como hijo. Por lo menos trátame como uno de tus siervos, como uno de tus jornaleros, y yo me conformo con eso. Pero ¿qué le dice el padre que es tipo del Señor? No, tú sigues siendo mi hijo. Trae un anillo que dice que tú eres mi hijo y pónselo y ponle ropa nueva y vamos a comernos el cordero más gordo porque tú sigues siendo mi hijo. Amén. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. El pecado, la culpa, la vergüenza nos separan de Dios. Pero Jesús nos recuerda y nos reafirma, como lo hizo con Saqueo y lo veremos más adelante, que somos hijos del Dios Todopoderoso. Que podamos nosotros decirle al problema, al hábito, al pecado, que tú no sabes quién soy yo. Yo soy hijo del Dios Altísimo. Te has metido con la persona equivocada. No sabes quién es mi papá. Mi papá es el Dios Todopoderoso. Yo no sé si recuerdan la historia de David y Goliat. Súper famosa historia, ¿no? Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 al 47. Entonces David estaba allí peleando con el gigante, el chiquitito David ahí con su onda y el gigante Goliat con su armadura y con sus armas de guerra.
y le dice, le dice David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Eso es lo equivalente a decir, hoy en día tú vienes a mí con aviones F-16, con metralletas y con tanques de guerra, ¿no? Mas yo vengo yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano. Mira lo que dice David, qué bonito. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. La clave está de este versículo en yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en representación de, yo represento. Tú me ves aquí chiquitito, sin armas, sin nada con lo cual poderme equiparar contigo, pero yo vengo a ti en el nombre, en representación de, yo represento. Aquí, este chiquitico que tú ves aquí representa al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. No me importa cómo tú vengas, yo represento al que va a ganar la guerra, al que me va a entregar a ti y a los demás que están contigo en mi mano. Yo te venceré y todas las aves del cielo se los van a comer a ustedes. Es lo que dijo David, ¿no? Yo vengo en representación de Dios, con la autoridad que Dios me da, ¿no? Esa era la identidad que tenía David, porque David sabía a quién estaba representando, ¿no? Yo no puedo decirle a alguien por la calle que yo vea robando o que yo vea haciendo un delito, alto, en el nombre de la ley, porque yo no represento la ley, yo soy un civil como cualquiera, pero un policía que tenga placa y que tenga uniforme, sí le puede decir a alguien, alto, en nombre de la ley, porque él representa la ley, porque su uniforme, su placa, su formación y su trabajo le dan a él la autoridad para decir, yo represento la ley. Por lo tanto, alto en nombre de la ley, que yo represento la ley, que yo estoy hablando en nombre de la ley. Tiene toda la autoridad para decirle, porque él conoce bien su identidad, él sabe que esa es su identidad de policía, ¿no? Y debido a los señalamientos que la gente le hacía a Zaqueo, de publicano, de pecador, es probable que él haya cuestionado su identidad por algo que el Señor le dice al final del capítulo, lo leeremos más adelante. Hay algo bonito en la vida de Zaqueo, que Zaqueo quería ver a Jesús. Él anhelaba verlo, anhelaba conocerlo, ¿no? Pero nuestro estimado Zaqueo tenía un problema. Era bajito. Yo no sé si era enano o era chiquito, tenía las piernas cortitas, era bajito el hombre. Y ese era su principal problema. Y como había una multitud, que ya habíamos visto antes, que estaba Jesús probablemente delante, la multitud detrás, y Zaqueo ahí detrás, imagínate el pobre Zaqueo allí mirando sobre las espaldas y los traseros de los demás, y él queriendo ver a Jesús. ¿Y cómo hago yo, no, para ver a Jesús, si yo soy tan pequeñito, no? Yo creo que todos nosotros atravesamos en nuestra vida momentos Zaqueo. Momentos Zaqueo. No, yo no puedo saber qué motivaba exactamente a Zaqueo a querer ver a Jesús. No sé si era curiosidad, no sé si quería verlo, si era bonito, si era feo, si era alto como más alto que él o si era bajito como él. Yo no sé cuál era la motivación que él tenía en su vida, pero yo sí sé en qué áreas de mi vida yo quiero ver a Jesús. Y también entiendo, porque yo me conozco y sé los momentos y los elementos Zaqueo que yo tengo en mi vida. Porque yo quiero a veces ver a Jesús en un área de mi vida y tengo un elemento Zaqueo, un impedimento que hace que se me haga difícil ver a Jesús en esa área de mi vida. Yo los conozco, los míos, ¿no? Algún impedimento siempre aparece. En el caso de Zaqueo era su estatura. Él era un canijo, un pequeñajo, ¿no? En nuestro caso muchas veces suele ser falta de fe, falta de oración, falta de conocimiento de las Escrituras, falta de tiempo para orar o para leer la palabra.
muchas ocupaciones que tengamos, falta de compromiso, complejos, pereza, falta de tiempo para leer. A veces incluso es culpa de Jesús. En serio, hay personas que le echan la culpa al Señor y le dicen, Señor, si tú hubieses querido acercarte a mí, tú sabes que yo soy bajito, que yo tengo este impedimento, ¿por qué no te acercaste a mí? Pero Zaqueo no se quedó sin ver al maestro, lo que dice la palabra. Lo primero que hizo y que nos sirva de lección como creyentes es que se fue corriendo. Y ojo que si era bajito tenía las piernas cortitas, le habrá tocado correr más, ¿no? Pero se fue, dice la palabra que se fue corriendo delante de la multitud. Es decir, él sabía que la multitud iba en esta dirección, pues probablemente se fue a la calle de al lado y salió corriendo porque sabía que la multitud iba a pasar por delante allí. Y dice la palabra que no solamente salió corriendo, sino que se subió a un árbol, a un sicómoro, ¿no? Lo dice en el versículo 4. Él dijo, Señor, yo no me conformo con quedarme aquí detrás de la multitud o en medio de la multitud. ¿Saben qué pasa cuando nosotros nos quedamos ahí en medio de la multitud y detrás de la multitud? ¿Saben qué pasa? Que para donde la multitud va, nosotros también vamos. Nosotros no vamos. Podemos pensar que si la multitud va por aquí, es que Jesús va por allí, pero probablemente no. Como nosotros no estamos viendo al líder, al principal, si un pedazo de la multitud se va por este lado y yo no me entero que Jesús siguió por allí, yo me voy detrás de la multitud, porque yo me estoy quedando detrás de la multitud, yo me estoy quedando detrás de lo que hacen todos, de lo que dicen todos y de lo que el sistema está queriendo que yo haga. ¿Por qué? Porque simplemente yo tengo este hándicap, que soy pequeño o que tengo cualquier tipo de problema o de impedimento que me impide ver a Jesús y yo me quedo allí conforme detrás de la multitud, ¿no? La esperanza está perdida, soy bajito, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues así me hizo el Señor, ¿no? Soy bajito y aquí me quedo y me voy detrás de la multitud y quizás Jesús se fue para otro lado y la multitud va por ahí, para un barranco, qué sé yo, o para otro lado y yo me voy ahí detrás de la multitud. ¿Por qué? Porque hasta aquí llega mi fe. Yo no puedo seguir orando por eso porque no veo la mano del Señor y hasta aquí llego, aquí me conformo y aquí me quedo. Pero Zaqueo, vemos el ejemplo de Zaqueo, que Zaqueo no se conformó con lo pequeño que él era. Él salió corriendo y dijo, algo me tengo que inventar porque yo quiero ver a Jesús. Y él salió corriendo, le dio la vuelta a la multitud, dice la palabra, y se subió a un árbol. Él dijo, si mi impedimento es un problema, yo voy a buscarle solución al problema. Yo seré proactivo. Me desmarco de la multitud. Yo me salgo de aquí. Yo no me voy como un borrego detrás de esto porque yo no sé qué está haciendo el líder a quien yo quiero ver. Yo voy a dar la vuelta y yo lo voy a ver a él. Yo voy a buscarle solución a mi problema. Corro y me pongo delante. Exacto, exacto. Y qué difícil hoy en día es ver a hombres y a mujeres y a creyentes que se separan de la multitud, que se separan y que, mira, que esto es lo que están haciendo todos los cristianos. Pues ahí voy yo. Qué difícil es ver a creyentes que busquen realmente al líder, al maestro y que le den la vuelta a pesar de los impedimentos, que corran y se pongan adelante al encuentro con el Señor. Nos conformamos con ir con la multitud. Y si la multitud sigue es porque pensamos nosotros, probablemente va Jesús delante, pero igual no. Igual no. Zaqueo buscó la manera, salió corriendo y venció su impedimento de estatura, subiéndose ¿a dónde? Pues a un árbol sicómoro, dice la palabra. Versículo 5. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. A mí me parece esta probablemente la parte más hermosa del pasaje, porque Zaqueo, con su actitud, consiguió algo
que él no había soñado conseguir. ¿Qué era lo que quería hacer Zaqueo según la Escritura al principio? Verlo, ver a Jesús. Y Zaqueo, con su actitud, consiguió que fuese Jesús el que lo viera a él. Qué precioso, ¿no? Imagínate que Lázaro solamente quería Zaqueo solamente quería conformarse con estar allí y verlo pasar. Mira, ahí va. Sin embargo, su actitud hizo que Jesús se parara, que levantara la cabeza y que Zaqueo, contigo quería hablar. Bájate, que es necesario que yo me quede hoy en tu casa. ¡Wow! No solo le vio, sino que le habló. No solo le habló, sino que se quedó en casa de Zaqueo, se quedó con él. Versículo 6, entonces él descendió a prisa a Zaqueo y le recibió gozoso, estaba contento, estaba feliz. Al ver esto, versículo 7, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. De no conocerlo, de no poder ni verlo, pasó a que se quedara en su casa. Imagínate, el maestro se quedó en su casa. La gente murmuraba, pero eso es normal. Eso es normal. Y difícilmente nosotros como creyentes lo vamos a poder evitar, ¿no? Si tú quieres que no murmuren, pues quédate ahí como borrego, con la multitud ahí detrás. Porque yo soy bajito y este tiene este impedimento y este tiene lo otro, pero ahí vamos detrás de Jesús, mal que bien, ahí vamos. Creemos nosotros que vamos detrás de Jesús, pero vamos con la multitud. Pero Zaqueo se separó de la multitud y dijo, amén, hermanos, si pueden ir ya preparando eso, por favor. Probablemente los que murmuraban eran parte de la multitud, de los que iban en la multitud por inercia, ¿no? Porque iban detrás de otros, ¿no? Porque todos van detrás de la figura pública y cuando alguien es bendecido, pues porque anhelaba ver al Señor, entonces empiezan a murmurar. Si alguien toma, ¿qué? ¿Dónde? Ah, sí, en el congelador. Si alguien se desmarca de la multitud y inventa algo, le da la vuelta, pero porque anhela ver a Jesús, pues la gente va a hablar. Eso es casi seguro que pasa así. Si no quieres que hablen de ti, que murmuren, pues quédate ahí con la multitud. Si quieres ser proactivo y quieres buscar al maestro, pues la gente se va a levantar y la gente va a hablar de ti, ¿no? Pero vemos cómo la actitud de Zaqueo es de arrepentimiento y de restitución. Zaqueo no solamente quiso que el maestro viniera a su casa y dijo: mira, yo tengo al maestro en mi casa. No, vemos en Zaqueo una actitud de arrepentimiento y de restitución. ¿Y Jesús qué le dice? Le dice: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué bonito, ¿no? Que Jesús se quede en tu casa y que diga: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. La identidad es Zaqueo. Que nadie te venga a decir que tú, por el hecho de haber trabajado tanto tiempo para el imperio, has dejado de ser un hijo de Abraham. No, Zaqueo. No. Yo te devuelvo a ti. No solamente te doy salvación y salvación para tu casa, sino que te reafirmo en tu identidad. Tú también eres hijo de Abraham, Zaqueo. Que no se te olvide nunca. Tú vives bajo las promesas. Tú eres también hijo del Dios Altísimo. Tu pecado, tu vida, aunque haya sido torcida y aunque muchos la hayan criticado, de ahora en adelante, por tu actitud, yo te reafirmo a ti como hijo de Abraham, como hijo de Dios, y ha venido la salvación a tu casa. Zaqueo, no eres un traidor a la patria, no eres un romano, no eres extranjero, eres hijo de las promesas, eres hijo de Abraham. Que se te meta en la cabeza y en el corazón, Zaqueo, que te lo dice Jesús, que está quedándose en tu casa contigo y que está sentado contigo a la mesa. Amén. Yo quiero ser como Zaqueo, hermano. Yo no quiero quedarme atrás. Yo quiero correr delante de la multitud, quiero buscar a Jesús, quiero que Él se quede conmigo en mi casa y quiero vivir
cada día mi vida de creyente con una actitud de arrepentimiento y restitución, como fue el caso de Zaqueo. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra y por lo maravilloso que tú eres. Ayúdanos, Señor, a traer el ejemplo que Zaqueo, Señor, nos transmite en esta mañana. Un pequeño, Señor, que aún tal vez con señalamientos, con dificultades, con problemas tal vez de autoestima, de identidad, dijo: yo quiero ver a ese, yo quiero ver al Maestro, yo quiero ver al Mesías. Y salvó todos los obstáculos y todas las dificultades para verlo. Y allí tú, Señor, alzaste tu mirada y le dijiste: bájate rápido, que yo quiero quedarme contigo hoy. Y la salvación vino a la casa de Zaqueo. Ayúdanos, Señor, a ser proactivos como Zaqueo, a no caminar detrás de la multitud, detrás de lo que los demás dicen, detrás de lo que los demás hacen, sino preocuparnos por vencer nuestras aparentes incapacidades o discapacidades, correr delante y vencerla, subirnos al árbol si hace falta, Señor, para poder verte a ti, para que tú nos mires a nosotros, Señor, por cómo hemos sido proactivos y por cómo hemos tenido esa pasión y ese deseo y ese anhelo por verte a ti pasar, Señor, mi Dios, para que tú estés en nuestra vida, vencer y pisotear todos nuestros elementos Zaqueo, todos nuestros momentos Zaqueo en nuestra vida, para que tú seas el que se quede con nosotros en nuestra casa, Señor. Te damos a ti la gloria, la adoración y la alabanza, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos has mirado, Señor, tantas veces, porque tú has levantado la vista, Señor, y nos has visto allí, Señor, tantas veces, Padre, y has dicho: me quedo contigo, Señor. Y esa es nuestra alegría, que tú te quedes con nosotros en nuestra casa, Señor, que nos devuelvas a veces la identidad que a veces perdemos, Señor, que nos devuelvas, Señor, tantas cosas que a veces nos dejamos en el camino por nuestra vida, Señor, mi Dios, y saber que tú, Padre Santo, nos perdonas, nos devuelve la identidad, Padre, y te quedas con nosotros y nos traes salvación y bendición a nuestra vida y a nuestras casas, Señor. Te doy gloria y alabanza, Señor, por lo bueno que tú eres y por lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.